¿Cómo perdonaste? Primero, dedíquenle 3 cartas a esa persona que les lastimó. La primera, ustedes le van a pasar factura. A la primera, tú le vas a pasar factura a esa persona desde la ira, o sea, rabia, molesto, y vas a escribir, tú me hiciste esto por esto y por esto y por esto, y por eso yo no te perdono por esto, por esto, por esto. Le vas a pasar la factura a esa persona, pero desde tu más alta rabia, desde la ira. Una vez que hayas desahogado eso ahí, vas a hacer una segunda carta igualita a la anterior, pero desde la tristeza, desde la decepción, desde, oye, qué tristeza que esto haya sido así, porque gracias a esto yo no pude esto, y por esto que tú me hiciste yo esto, me da lástima que eso haya sido así, 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 o sea, desde la lástima, desde la tristeza, desde la decepción. Y luego vas a hacer una tercera carta igualita en donde la vas a hacer desde la aceptación. Hoy en día entiendo que esto pasó por esto y por esto y por esto, y lo acepto. Las consecuencias fueron estas y las acepto. Y vas haciendo esa misma carta, pero desde la aceptación. Muchachos, eso es mágico. Eso fue mágico. Hacer esa terapia hizo que yo no llegara a la tercera carta. Yo no llegué a la tercera carta. Cuando yo estaba empezando la tercera carta, sentí un impulso inmenso de escribirle un correo a mi papá, haciéndole saber que lo había perdonado, porque hasta ese punto teníamos 6 años sin comunicación. Yo no sabía nada de mi papá no sabía nada de mí. Yo no sabía si el email le iba a llegar o no. Tampoco se lo tienes que hacer saber a la persona que está perdonando, ¿ok? No se lo tienes por qué hacer saber. Pero a mí, mi instinto me dijo, hácelo saber. Y lo único que tenía de él era un correo y le mandé una carta diciéndole que lo había perdonado y las razones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no había pasado media hora cuando tenía una respuesta de él. Me lo interpreto llorando porque fue un testamento así gigantesco, que él no sabía cuánto tiempo había pasado queriendo ese perdón de mi parte, que él se daba cuenta que él no había hecho un buen papel como padre y todo eso. Y después de eso, toda mi vida cambió. Todos los proyectos que no se me terminaron de dar se me dieron así. Conocí al amor de mi vida, que es mi esposo Guillermo Ruiz. Y de ahí en adelante mi vida ha sido prosperidad, abundancia, paz, plenitud. Yo hice eso con mi papá y al año de eso falleció. Él estaba esperando a que lo liberara con el perdón. ¿Cuánta gente tú mantienes presa por culpa de no perdonar? Tú mismo eres la cárcel que no te deja progresar porque no estás permitiéndote liberarte de esa falta de perdón.